Hola, buenas noches. ¿Se nos escucha, Lady Jesús, si nos confirman? Sí, sí se le escucha, hermano Henkel. Muy bien. Sean bienvenidos todos, hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Querida iglesia, querida hermandad, donde se encuentre cada uno de ustedes. Mil disculpas por este impasse. Se nos cortó, se nos colgó la señal completamente, pero hemos orado y sabemos que también Dios nos está ayudando, Dios está actuando. Así que sean bienvenidos a este tercer programa de la Universidad del Discipulado. Ha habido muchas ansias, mucha expectativa, así que ya estamos aquí presentes y estamos en vivo también por Facebook. Y bueno, vamos a presentarnos. Quien les habla es Heinkel Silva, estoy con mi esposa Gina Banto y ella también tiene cosas muy importantes que comentar. Así es, mis queridos hermanos, nosotros estamos orando bastante porque, como dice mi esposo, estamos en medio de una lucha espiritual, y así es. Pero seguimos orando y confiando en nuestro Dios. Y mis queridos hermanos, estamos muy contentos, alegres y felices de estar una vez más aquí, en este pequeño espacio donde podemos compartir nuestro tiempo, y estamos muy agradecidos con todos ustedes por su participación. Y quisiéramos pedirles un favor, invitar, mis queridos hermanos, a través de este link, a nuestros amigos para que ellos también se conecten y estén con nosotros en este preciso momento. Bien, mis queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Henkel, cuéntanos, ¿y quiénes están integrando la Universidad del Discipulado? Bueno, hermanos, estamos siendo bendecidos por el Señor porque la hermandad hispanohablante de nuestra iglesia adventista del séptimo día está que se une y una motivación nos mueve y es ser discipulados por el gran maestro y también ver en nuestra generación el derramamiento de la lluvia tardía. Amén, gracias, sí, hemos vuelto, amigo Moisés Vélez, por la gracia de nuestro Señor. Estamos muy contentos, hermanos, porque tenemos la visita de nuestro hermano pastor que nos está acompañando desde su tierra natal, desde Uruguay. Es más, hemos sido testigos en el Provadivet del 24 de septiembre. Así que buenas noches, querido hermano que se encuentra presente, hermano Alejandro. Preséntenos un poquito, hermano Henkel. Sí, el pastor Alejandro Añasco nos está acompañando desde Uruguay. Él estudió en Argentina 2 carreras universitarias, Ingeniería en Sistemas de la Información, y después de varios años, como hemos podido presenciar en ese testimonio poderoso, estudió Teología en nuestra Universidad Adventista del Plata. Ha sido pastor distrital, actualmente es pastor capellán de la Iglesia del Instituto Adventista del Uruguay, el IAU. Pertenece junto a su familia a la Unión Uruguaya y está casado con la hermana Mónica, con quien tienen 3 bellos hijos, Julieta, Belén y Joel. Así que estamos bendecidos de tener la presencia del pastor Alejandro y, pastor, sea usted bienvenido. Amén, así es, mis queridos hermanos que están presentes en este mismo momento. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama el dilema de la perfección. Y para ello vamos a invitar a nuestro pastor distrital, nuestro pastor Felipe Esteban Silva, para que pueda tener las palabras de oración inicial. Adelante, pastor. Buenas tardes, hermanos queridos, a todos los que están conectados a través de esta plataforma Zoom. Quiero, antes de orar, agradecer al pastor Añasco por su gentil presencia entre nosotros para poder, ayudarnos a crecer en la parte del conocimiento de algunos temas importantes que debemos saber, ¿no? Como iglesia. Pastor Añasco, bienvenido. Y bueno, ahora vamos a hacer la oración. Hermanos, yo quiero disculparme, estoy todavía en una visita pastoral. He salido un ratito de la casa de la persona, de la familia a quien estoy visitando, así que para hacer la oración. No he llegado aún a mi casa, por eso estoy aquí con el celular. Vamos, hermanos, ahí a inclinar nuestros rostros para poder orar. Oremos. Padre nuestro, que moras en los cielos, te damos gracias, Señor,
porque permites una vez más que parte de tu pueblo, Señor, se reúna a través del Internet, a través de esta plataforma, para poder escuchar, Señor, un mensaje que estamos seguros será un mensaje que ayudará a aclarar algunas ideas respecto, Señor, a la perfección. Ayuda a tu iglesia que pueda estar atenta a todos los que están conectados, Señor, y algunos que han recibido este link, que también, Señor, puedan acceder pronto, unirse en esta conferencia. Y Señor querido, como esta conferencia queda también grabado, puedan, Señor, en algún otro momento las personas asistirla, de repente de manera diferida, pero Señor puedan entender el mensaje esta noche. Que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine al pastor Añasco y también a cada uno de los que estamos aquí conectados. Te lo rogamos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, pastor. Gracias. Le agradecemos. Muchas gracias. Gracias por su Hola, participación. Gina. Hola. ¿Qué tal? Soy la hermana. Hola, hermana. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Siéntanse cómodos. Gracias, bendiciones. Hermanos, siéntanse cómodos, mis queridos hermanos, pero antes de ingresar al tema que tenemos en esta noche, le vamos a invitar a nuestra invitada especial, nuestra hermanita Oriana Hernández, que nos está visitando desde Venezuela. Ella tiene una hermosa alabanza en este momento. Adelante, Oriana. Hermana, sí está. Hola, Oriana, ¿te encuentras presente? No, parece que nuestra hermanita no se encuentra, pero vamos a ingresar ya a nuestro tema, y le vamos a invitar, le vamos a dar pase a nuestro pastor Alejandro Añasco, que ya está preparado, ya está presente en este momento, así que, pastor, el tiempo es con usted. Muy bien, buenas noches para todos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a cada una de las personas que están escuchando también esta linda programación. Y felicitaciones, primero que nada, también por esa linda iniciativa de poder presentar la palabra de Dios de esta forma y colocar ese título tan bueno del lema de todos estos programas, que es Universidad de Discipulado. A veces yo me pongo a pensar que predicar aquí desde una silla, por lo menos para mí, es un poco incómodo, porque soy de las personas que les gusta moverse, andar de aquí para allá, y bueno, se me va a complicar un poco, pero uno se está acostumbrando a través de esta nueva modalidad que tenemos por causa de la pandemia, que de alguna forma también nos ha ayudado a acercarnos. Bueno, hermanos queridos, primero que nada también gracias Heinkel, gracias a tu esposa también, gracias al pastor que oró recién por mí y gracias a todos ustedes. Gracias, por supuesto, primero que nada, por sobre todas las cosas, a Dios que ha permitido esto. Bueno, yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, de que estamos viviendo no solo en el tiempo del fin, por cuanto entiendo, al igual que la mayoría de los que está escuchando, que el tiempo del fin comenzó. Algunos pueden diferir si es en 1798, otros 1844, pero como sea, ya estamos pasados de esa fecha, así que el tiempo del fin ya está corriendo. Pero aparte de eso, no tengo ninguna duda de que queda muy, pero muy poco para la segunda venida de Jesús. Por supuesto que nosotros vemos señales que están predichas en la Biblia, vemos cosas que están pasando a nuestro alrededor, y no tengo dudas de que la frecuencia de estas cosas, de estas señales, está aumentando cada vez más. La pregunta es,
es necesario que aumente más y más la cantidad de señales, la cantidad de cosas que tienen que pasar para que Jesús venga por segunda vez? ¿O será que tiene que ocurrir algo que aún no ha ocurrido, que cuando ocurra entonces lo de las señales vendrá como algo por añadidura? Y yo quiero compartir con ustedes algo que aparece en la palabra de Dios que tiene que ver con este título, el cual pensé bastante qué título colocar, y es este que ustedes tienen, que es el dilema de la perfección. Podríamos colocar un subtítulo de este título y ahí quizás ustedes se pueden ir dando cuenta un poco más hacia dónde voy a apuntar. El dilema de la perfección cuando las buenas nuevas se vuelven malas. ¿En qué contexto parecería que esto fuera posible? ¿Cómo una buena nueva podría ser mala? Bueno, las cosas evidentemente que son buenas para los ángeles, para los seres no caídos, para los ángeles no caídos, no parecen ser tan buenas para Satanás y sus ángeles. Y para nosotros deberíamos hacernos la pregunta, las cosas buenas, nuevas para nosotros, porque sin duda es que para los ángeles no caídos son buenas nuevas y no lo son para Satanás y sus ángeles. La pregunta es nosotros, seres humanos, y específicamente como pueblo de Dios, Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿será que las buenas nuevas que Dios nos da son buenas nuevas para nosotros? ¿Nos ponemos contentos o nos resistimos a estas buenas nuevas? Quizás alguien podría decir en este momento, bueno, ¿de qué será que está hablando el pastor Alejandro? ¿Cómo podría una buena noticia de Dios ser tomada como una noticia mala para nosotros? Bien, permítanme ir a un texto para introducirnos en la temática. Cuando Jesús había sido apresado, momentos antes de ser crucificado, dice la Biblia que ocurrieron algunas cosas que voy a leer en Lucas capítulo 23, a partir del versículo 26. Ahí en Lucas capítulo 23, a partir del versículo 26, dice lo siguiente. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo, y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Imagínense esta escena. Ahora imagínense lo que viene ahora, porque dice la Biblia que Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo algo muy importante. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y ahora él va a aclarar por qué dijo eso que dijo. Dice el versículo 29, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Por qué Jesús estaba diciendo eso? Fíjense lo que dice el versículo 30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. ¿De qué estaba hablando Jesús? Parece que de alguna forma la vergüenza y el sufrimiento que describe Jesús serían tan grandes que las personas desearían que padeciesen de esa situación, las personas desearían que las rocas caigan encima de ellos a fin de no tener que tolerar las consecuencias de sus propias malas acciones. Eso mismo lo encontramos, por ejemplo, también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando se abre el sexto sello y se describe lo que ocurrirá. En los versículos 15 y 16 se nos dice lo siguiente: y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y ahora dice que decían las mismas palabras que Jesús le dijo a estas mujeres, que para no decirlas tenían que orar. Y entonces dice el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El texto parece claramente describir lo que sentirán las personas, ciertas personas, quizás la mayoría, deberíamos decir incluso, de las personas en la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿de qué estaban huyendo estas personas? ¿Por qué parece que tenían miedo a estas personas? ¿Por qué preferían que se les caigan rocas encima de ellos y los aplastasen o los cubriesen de alguna forma antes de ver lo que verían? La Biblia dice de quién estaban huyendo. La Biblia lo expone en ese contexto del sexto sello, cuando falta solo un momento para abrirse el séptimo sello, y la Biblia describe que de quien estaban huyendo es de quien Cantar de los Cantares en el capítulo 5, versículo 10, lo describe como el sellado entre los 10.000,
o en Ageo capítulo 2, versículo 7, como el deseado de todas las naciones. Perciben entonces como claramente lo que son buenas noticias para unos, porque evidentemente será deseado Jesús, más aún cuando lo vean. Hay muchas personas que desearán como nunca antes poder ver a su Señor. Es este señalado entre 10.000. Lo que son buenas noticias para unos, terminan tristemente siendo terribles noticias para otros. Entonces podríamos decir también que la posibilidad de ver el rostro de aquel que está sentado sobre el trono, que es justamente lo que Moisés, acuérdense que le pidió a Dios cuando le dijo por allí en Éxodo 33, 18, te ruego que me muestres tu gloria, que para algunos ver ese momento es sublime y sumamente esperado, sin embargo para otros será la más amarga noticia que habrán tenido alguna vez. ¿Cómo puede ser esto posible? El texto de Apocalipsis 6, donde se describe el sexto sello, culmina diciendo estas solemnes palabras que aparecen en el versículo 17 de Apocalipsis 6. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué habrá que para unos las noticias de la venida de Jesús sean sumamente deseadas y para otros, sin embargo, sea algo sumamente aborrecido y odiado? La respuesta clara se encuentra en un texto paralelo de Apocalipsis 6:17, que Apocalipsis 6:17, repito, dice que el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie, y un texto paralelo de este texto, que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 8, se nos dice, cuando Jesús está hablando de esos momentos, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así que podemos darnos cuenta hasta aquí de que fe, evidentemente en la palabra de Dios, en Dios, es una palabra clave. La gran lucha final será una lucha que tiene que ver con la fe. En otras palabras, las noticias del regreso de Jesús serán buenas o malas dependiendo de la fe que nosotros podamos tener. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Qué relación hay con el título que coloqué? ¿Qué relación tiene este título de Dilema de la Perfección o el Dilema de la Perfección? Permítanme continuar y ustedes entonces se van a dar cuenta. Este tema, el tema de la perfección, ha generado y sigue generando tristemente polémica en nuestra amada iglesia. Algunos dicen, es posible alcanzar la perfección antes de la segunda venida de Jesús. Otros dicen, no, no es posible alcanzar la perfección antes de la segunda venida de Jesús. Y ahí parece que hay dos grupos. Entre quienes piensan que no es posible alcanzar la perfección antes de la segunda venida de Jesús, se ha creado cierto, podríamos decir, concepto que hay alrededor de una palabra que se ha utilizado justamente para describir al grupo que sí cree que es posible alcanzar la perfección antes de la venida de Jesús. Y esta palabra que se ha utilizado para describir a este grupo es la palabra perfeccionismo. Una palabra que sin dudas, tanto para un grupo como para otro, no es una buena palabra, por lo menos no en este contexto teológico de la perfección del tiempo del fin. Mucho en esta discusión quiero decirles que se podría evitar y solucionarse incluso si pudiéramos ser precisos con los términos que utilizamos a fin de no caer en estas ambigüedades que pueden dar lugar a malas interpretaciones. Dicho eso, entonces debemos ir directamente a cuestiones que tengan que ver con la palabra perfección. Hay varias definiciones, podríamos decir, de perfección. Por ejemplo, la más, o la que filosóficamente sería la más amplia, es la que describe a Dios, porque Dios es perfecto. A ver, Dios, una de las características que describe a la perfección de Dios es que Él es omnisciente, o sea que todo lo sabe. Ahora pregunto, ¿los ángeles son omniscientes? ¿Todo lo saben? Evidentemente que no. ¿Eso implicaría entonces que los ángeles no son perfectos? O por lo menos no son perfectos como Dios. Y si fuese así, si fuese el caso de que como los ángeles no son perfectos, entonces nosotros tampoco, o mucho menos, por lo menos no en este momento, ¿por qué Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 5:48, que es el clásico texto en el cual muchas veces hay cierta polémica, sed pues perfectos vosotros como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Sin duda que ni los ángeles ni nosotros podríamos ser Dios. Así que, ¿de qué está hablando Jesús cuando dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Cuando comparamos ese texto de Mateo 5:48 con uno de los textos que aparecen en los evangelios sinópticos, que en este caso se encuentra en Lucas, encontramos el mismo texto
en el mismo contexto, donde Jesús dice lo mismo que dijo en Mateo 5:48, lo único que aquí las palabras cambian. En Lucas 6:36, en vez de decir, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Jesús dice, sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Eso se encuentra en Lucas 6:36. Habría que preguntarse hasta aquí entonces, si se puede realmente ser misericordioso sin ser perfecto, o si se puede ser perfecto sin ser misericordioso. Sin entrar en cuestiones filosóficas, está claro algo. Perfecto y misericordioso, a pesar de que aquí son dos palabras diferentes y apuntan, parece, a la misma cosa, evidentemente no son la misma cosa. El ser perfecto parece incluir a lo segundo. La misericordia es uno, evidentemente, de los rasgos de la perfección. Entonces, explica esto de ser perfecto. ¿Qué implica la palabra perfecto? Esa palabra que en griego, en Mateo 5:48, aparece como la palabra teleios. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, vamos a ver lo que dice Ellen White al respecto para poder entender qué es lo que quiso decir Jesús. Aquí quiero hacer un alto. Yo sé que estamos entre la gran mayoría que está viendo, seguramente es adventista del séptimo día, entienden que nosotros entendemos que Elena de White es profeta, y muchas veces no queremos utilizar, pareciera, los textos de Elena de White en un contexto donde podríamos perfectamente utilizarlos, porque pareciera que si confirmamos cosas que están en la Biblia, pero no con textos de la Biblia, sino con textos de Ellen White, parece que no está bien del todo. Yo quiero decir que, sin dudas, que los textos de la Biblia se confirman con otros textos de la Biblia. La cuestión es que Ellen White fue dada como una profeta o profetisa a fin de ayudarnos a vislumbrar dónde están esos textos que describen lo que se le dijo a Elena de White, que es como deberían ser interpretados esos textos. Obviamente que ella no era por excelencia una teóloga, ni hacía la exégesis que hoy quizás los eruditos teólogos que tenemos en la iglesia pueden hacer, pero ella era inspirada por Dios. Debemos entender que estamos frente a un profeta. Así que cuando abrimos los textos de la hermana White, entendemos entonces que también, considerando que no hay grados de inspiración, la palabra que también aparece por boca o puño y letra de Ellen White también es palabra de Dios. Dicho eso, entonces, permítame ir al texto. Hay un texto muy claro que aparece en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 454, por lo menos en inglés lo tengo así, si no ustedes lo pueden encontrar en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 158, y dice lo siguiente: la orden de Cristo es, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Y ahora viene lo que él dijo, de acuerdo a lo que Elena de White enseña. Aquí él nos muestra que debemos ser tan perfectos en nuestra esfera como Dios lo es en la suya. Interesante, debemos ser tan perfectos en nuestra esfera como Dios lo es en la suya. El texto entonces no nos está diciendo que tenemos que ser Dios. Nosotros debemos ser perfectos como Dios, pero en nuestra esfera. También en Patriarcas y Profetas, página 620, hay una muy breve cita que dice, así como Dios es perfecto en su esfera, hemos de serlo nosotros en la nuestra. Y hay una muy grande cantidad de citas de Elena de White en diferentes libros que apuntan a la misma cosa. Una de ellas, leo una más, se encuentra en el Discurso Maestro de Jesucristo en la página 67, donde dice, Dios nos pide que seamos perfectos como Él, es decir, de igual manera, pero ahora va a aclarar en qué sentido. Debemos ser centros de luz y bendición para nuestro reducido círculo, así como Él lo es para el universo. ¿Cuál es la esfera de Dios? El universo completo. ¿Cuál es nuestra esfera? Evidentemente algo mucho más acotado. No poseemos nada por nosotros mismos, sigue diciendo ella, pero la luz del amor brilla sobre nosotros y hemos de reflejar su resplandor. Buenas gracias al bien proveniente de Dios, dice, podemos ser perfectos en nuestra esfera, así como Él es perfecto en la suya. O sea que la perfección Dios la mide en relación al contexto, en relación a la esfera. Entonces, ¿cuándo es que Dios espera? Y esa es una pregunta importante. Que seamos perfectos en nuestra esfera, de acuerdo al texto de Mateo 5:48, cuando vemos que se nos dice, sed pues perfectos.
parece que no está hablando de en un futuro, aunque en un futuro también. ¿A partir de qué momento es que Jesús les dice, pueden empezar a ser perfectos, o sean perfectos? A partir del momento en que Él les dijo eso a los discípulos. O sea que esto está corriendo desde hace cerca de 2000 años, y podríamos decir, incluso considerando de que Jesús se basa en el Antiguo Testamento, que esto viene desde mucho antes. O sea, con más razón para nosotros ahora. Nosotros, entonces, ahora es que debemos entender que tenemos que ser perfectos como Dios espera que seamos perfectos. Ahora, me gustaría hacer algunas preguntas para ayudarnos a reflexionar y seguir avanzando en este tema para ver si es posible o no lograr esto, que dicho sea de paso, Jesús lo está solicitando. Adán, antes de haber caído, ¿tenía cuerpo perfecto, sí o no? ¿Tenía una mente perfecta y más poderosa que la nuestra, sí o no? ¿Tenía una naturaleza perfecta o esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos? Ahora, evidentemente Adán, antes de haber pecado, tenía un cuerpo perfecto, tenía una mente perfecta y sumopoderosa, impresionante, bueno, en comparación a la nuestra por lo menos, y tenía obviamente una naturaleza perfecta, a diferencia de nuestra naturaleza ahora. Ahora bien, ¿podemos nosotros ahora mismo tener un cuerpo perfecto? La respuesta evidente es no. ¿Podemos nosotros tener una mente perfecta como la de Adán ahora? Una mente como la que él tuvo, una mente impresionantemente poderosa, que dice Ellen White que incluso un poco antes del diluvio, después del pecado de Adán y Eva, la mente era tan poderosa de estas personas antediluvianas que podían memorizar todo tipo de conversación que hayan tenido en su vida sin la necesidad de ningún celular ni nada que les grabase. Era la razón por la cual no era necesario siquiera ponerse a escribir y dejar en los libros plasmado cuáles eran las memorias, porque la realidad es que todo eso no se necesitaba. Una vez que se necesitó, entonces, cuando el ser humano empezó a deteriorarse cada vez más, Dios pidió que estas cosas se escribieran. Pero esto no es lo que estaba sucediendo antes. ¿Podemos nosotros, sigo con las preguntas, porque Adán tenía una naturaleza perfecta, ¿podemos nosotros tener una naturaleza perfecta como la que tuvo Adán, pero ahora? Evidentemente que la respuesta es no, porque todo esto último de lo cual estoy hablando, tanto el cuerpo, la mente poderosa para el razonamiento y la naturaleza perfecta, Dios nos la otorgará cuando venga por segunda vez, y de acuerdo a 1 Corintios 15, desde el versículo 50 en adelante, dice que esto mortal, esto corruptible, perdón, será cambiado en incorruptible y por la inmortalidad, y esto pecaminoso, obviamente, en algo no pecaminoso. Así que todas estas cuestiones de la naturaleza perfecta de Adán no es posible para nosotros ahora. Dicho sea de paso, y antes de continuar, quiero decir algo. Hubo un movimiento muy significativo, tristemente, dentro del cuerpo de la Iglesia Adventista, luego de 1844, conocido como carne santa o la carne santificada, donde ellos decían que por causa de que ahora tenían una carne santa, estaban hablando de la naturaleza, ahora tenían una naturaleza no pecaminosa, entonces para ellos era imposible pecar. Pero yo pregunto, Adán, cuando pecó, ¿tenía naturaleza pecaminosa o no pecaminosa? Evidentemente que el texto indica que tenía no pecaminosa, así que el problema nunca fue con la naturaleza. ¿Qué clase de naturaleza tuvo Satanás o Lucifer en el cielo cuando pecó? ¿Qué clase de naturaleza tuvieron un tercio de ángeles caídos cuando cayó? Evidentemente que no era pecaminosa. Sin dudas que tener naturaleza pecaminosa implica desventajas, pero el problema no era la naturaleza en sí. Aunque la naturaleza obviamente puede generarte un problema, y lo es, pero el principal problema no era solucionar el problema de la naturaleza, porque estaba demostrado que con naturaleza no pecaminosa igualmente el pecado podía ingresar en la mente del ser humano y lograr que el ser humano fuera destituido de la gloria de Dios. Aquí no estoy personifiqué el pecado, pero no es el objetivo personificarlo, sino estar hablando de las consecuencias de decidir hacer lo que Dios no quiere que tú hagas. Entonces, aquí evidentemente que el texto no puede estar hablando de naturaleza. Cuando Jesús dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no puede estar hablando de naturaleza. Mi naturaleza es esta, y yo haga lo que haga, no la puedo cambiar. Evidentemente que el que la va a cambiar es Jesús, y no se nos dice que la va a cambiar ahora.
insisto, se nos dice que la va a cambiar en su segunda venida. Entonces, alguien podría decir, hasta aquí, una pregunta: ¿cómo podremos ser perfectos entonces ahora? Si ahora no podemos tener el cuerpo de Adán, ni la mente poderosa de Adán, ni la naturaleza perfecta que tenía Adán antes de pecar, y por lo tanto no pecaminosa. ¿Puede alguien ser perfecto sin ninguna de estas cosas? Bueno, les pregunto, ¿qué vimos que decía Ellen White comentando sobre las palabras de Jesús? Decía claramente que Él, Dios, nos muestra que debemos ser tan perfectos en nuestra esfera como Dios lo es en la suya. Por lo tanto, siendo que Dios no nos pediría nada que nosotros no podamos hacer, o mejor dicho, que esté fuera de nuestro alcance, evidentemente no puede estar hablando de que tenemos que tener una naturaleza perfecta cuando nos dice sed perfectos. Tiene que estar hablando de algo más, de otra cosa. De lo que está evidentemente hablando es de que tampoco podemos ser omniscientes. Tampoco está diciendo de que nosotros tenemos que ser como Dios, porque no, si no podemos siquiera tener una naturaleza de estas magnitudes, mucho menos seremos como Dios, y eso tampoco es lo que está en discusión, porque tanto un grupo como el otro, de los que piensan acerca de si es posible ser perfectos, piensan que podemos ser Dios, porque eso es lo que Satanás trató de hacer, no lo que Dios espera que nosotros hagamos. Así que, si no está hablando de que tenemos que ser omniscientes, y tampoco está hablando de que tenemos que tener una naturaleza perfecta, porque esto último, insisto, nos lo otorgará el Señor en su segunda venida, ¿de qué perfección está hablando Jesús entonces? ¿De qué perfección? ¿Y por qué tanto problema hay con este dilema de la perfección cuando Jesús es muy claro? Dejemos que Ellen White responda. Hablando de Dios, ella dice lo siguiente en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 143 en inglés. No lo tengo aquí, la referencia, disculpen, en español, pero consideré colocarla de inglés porque la traducción que están en español no me convenció mucho. Ustedes pueden ir y verificar, y me gustó entonces cómo está en inglés, y aquí lo traduzco. La mayor manifestación del poder de Dios se ve al llevar a la naturaleza humana a la perfección del carácter de Cristo. Repito, la mayor manifestación del poder de Dios se ve al llevar a la naturaleza humana a la perfección del carácter de Cristo. No dice de la naturaleza humana a una naturaleza humana no pecaminosa. No, aunque bien podría, porque dicho sea de paso, eso es lo que va a hacer Jesús también. Pero dice aquí a la perfección de algo particular, del carácter de Cristo. ¿De qué perfección entonces está hablando Elena de White? ¿Perfección de la naturaleza? No, perfección del carácter. Miren estas otras citas. Esta cita está sacada de tercer tomo de Joya de los Testimonios, página 230. En el párrafo 4 dice, Él es aquel cuyo ejemplo hemos de seguir en la formación de nuestro carácter. Ella está hablando del carácter. En su vida terrenal reveló claramente la naturaleza divina. Debemos esforzarnos por ser perfectos en nuestra esfera como Él es perfecto en la suya. Y miren, no deben los miembros de su iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día, seguir siendo indiferentes con respecto a la formación de un carácter correcto. Colocándose bajo la influencia modeladora del Espíritu Santo, han de adquirir un carácter que refleje el divino. Impresionante. Han de adquirir un carácter que refleje el de Dios, está queriendo decir. Entonces, ¿de qué perfección está hablando Elena de White? ¿De la perfección de la naturaleza? No, de la perfección del carácter. Miren esta otra cita que se encuentra en el famoso libro Deseado de todas las gentes, página 98. Es un clásico texto. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Fíjense, la pregunta es, ¿Jesús se dio a la tentación aunque sea en pensamiento? Acuérdense lo que dice la Biblia. Y evidentemente, si Jesús hubiera pecado en su mente, ya hubiera pecado, porque acuérdense que la Biblia dice que no hace falta estar, en el caso de los hombres, fornicar con una mujer para ya adulterar. Basta con que uno se haya imaginado cosas malas con una mujer, ya adulteró en su corazón. ¿Será que Jesús
pecó en pensamiento aunque sea? Sabemos que la respuesta es no, porque si no estábamos todos perdidos, y no lo estamos, porque seguimos existiendo. Y por lo que dice la Biblia, eso no sucedió. Pero sigue, dice, ni siquiera por un pensamiento se dio la tentación. Pero ahora presten atención. Así también podemos hacer nosotros. ¡Wow! Esto es un texto duro y quizás no muy fácil de comprender, pero la cuestión es que el texto lo dice. Yo no puedo agarrar y colocar mis interpretaciones sobre el texto y hacerle al texto decir cosas que el texto no dice. Yo tengo que ser coherente con el texto. Que yo lo entienda o no lo entienda es otra cosa. Yo no sé cómo es que Jesús nació de una virgen. Es el misterio de la encarnación. No sé cómo hizo Dios para crear el mundo en 6 días y el séptimo descansar. Que dicho sea de paso, lo podría haber hecho en mucho menos o en mucho más. Pero la Biblia no me da tampoco las respuestas de cómo lo hizo, pero me pide que crea. Y aquí dice, así también podemos hacer nosotros. El texto no dice tampoco, así podréis hacer vosotros cuando venga Jesús y les cambie la naturaleza. No, dice, así también podemos hacer nosotros. Y ella se estaba incluyendo en ese momento, ahora. Luego sigue diciendo ella, la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. ¿Cómo fue hecho idóneo Jesús? Mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Entonces, si nosotros vamos también a ser idóneos para ese conflicto, ¿a través de qué será? Y sin duda que será a través de la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Y luego sigue diciendo, y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Repito, mientras estemos unidos con él por la fe, acuérdense de Juan capítulo 15, versículo 5, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla y asirla a la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Repito, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Entonces, ¿de qué perfección está hablando Ellen White? ¿De la perfección de la naturaleza? No, es de la perfección del carácter. Y antes de seguir, debo aclarar algo, aunque ustedes creo que ya lo tienen muy claro. Si la perfección de la naturaleza va a ser colocada, o va a ser inaugurada, o va a ser restaurada en la segunda venida de Jesús, no antes. No creemos como la carne, como el movimiento de la carne santa, que nosotros podemos tener naturaleza perfecta ahora. Pero el hecho de que no tengamos naturaleza perfecta ahora, ¿evita que podamos tener un carácter perfecto? De acuerdo al texto, la respuesta es no. O sea, ¿podemos tener un carácter perfecto a pesar de nuestra naturaleza? La respuesta es sí. Así que en base a esto nosotros deberíamos preguntarnos lo siguiente, ¿será que son buenas noticias para nosotros o no lo será? ¿Será que el dilema de la perfección tristemente rondará en cuanto a nuestros gustos personales? ¿O será que el dilema de la perfección puede tener una solución si nos basamos en un escrito está? Porque, por supuesto, hay quienes dicen, esto es imposible tener un carácter perfecto. Eso es imposible antes de la segunda venida de Jesús que nosotros podamos someternos hasta tal punto a Dios a través del Espíritu Santo que no pequemos. Quisiera responder yo con la Biblia y con los textos de la hermana White a las personas que dicen que no podemos. Que convengamos, el ser humano no puede hacer nada por sí mismo. Convengamos que todo lo bueno que puede haber en torno a nosotros y en nosotros proviene del que nos creó y el que nos redimió, no de nadie más. La pregunta aquí no es si yo puedo o no, la pregunta es si Él puede, pero de todas formas, vamos a ver si esto es posible. ¿Será que Él puede en nosotros hacer eso ahora? Mateo capítulo 19, versículo 26, dice que Jesús a los discípulos los miró y les dijo, para los hombres todo es imposible, todo esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y algo muy particular y semejante y parecido aparece en Marcos 9:23, donde Jesús le dice a este hombre, de ese muchacho endemoniado, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así que la imposibilidad reside en la voluntad de cada uno de nosotros, en la fe también de cada uno de nosotros. Si nosotros podemos creer, entonces es posible. Si yo no puedo creer, obviamente no es posible. Ahora, permítanme leerles una cita
de la hermana White que confirma todo esto último que estoy diciendo acerca de que la imposibilidad reside en la propia voluntad del ser humano. Dice ella en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 713. Toda nuestra vida es de Dios y debe ser usada para su gloria. Su gracia consagrará y mejorará cada facultad. Y ahora presten atención. Que nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter, porque si alguien llega a esa conclusión, ciertamente no alcanzará la vida eterna. Hermanos, sé que son citas duras, pero son citas que nosotros debemos conocer. Dice ahí claramente ella, que nadie diga no puedo remediar mis defectos de carácter, y créanme que yo los tengo, porque si alguien llega a esa conclusión, ciertamente no alcanzará la vida eterna. La cuestión no es un tema de aptitud, de si tú eres apto o no para vencer una tentación, sino de actitud. Tú tienes la actitud necesaria porque evidentemente para creer no se espera una aptitud, se espera una actitud. La aptitud viene por añadidura, Dios te hace apto, pero antes de hacerte apto, Él pide algo. Él te dice, ¿tú crees? Porque para el que cree todo le es posible. Entonces luego dice ella, la imposibilidad reside en su propia voluntad. Si usted no quiere, no podrá vencer. Entonces es un tema de querer. No es un tema de poder, que insisto, el poder no proviene de nosotros, el poder proviene de Dios, pero ese poder está limitado por el creer del ser humano. Luego dice, la verdadera dificultad proviene de la corrupción de los corazones no santificados y de la falta de disposición para someterse al control de Dios. Repito esa última parte, la verdadera dificultad proviene de la corrupción de los corazones no santificados y de la falta de disposición para someterse al control de Dios. Permiso que voy a tomar un poquito de agua. Entonces, si la verdadera dificultad proviene de la corrupción de los corazones no santificados y de la falta de disposición para someterse al control de Dios, la pregunta es, ¿por qué tenemos este dilema de la perfección cuando es tan clara la escritura y los textos de Elena White? Dicho esto, entonces deberíamos preguntarnos, siendo de que la Biblia y Elena de White hablan de la perfección del carácter que Dios quiere darnos ahora, no recién en la segunda venida de Jesús, sino ahora, ¿será que no nos estamos dando cuenta que resistirnos a esta promesa implica tener un corazón corrupto, no santificado, y disposición y falta de disposición, digamos así, para someterse al control de Dios? ¿Cómo es posible que una tan bella noticia como esta, en la cual Dios nos promete darnos un carácter perfecto como el de Cristo, sea tan rechazada por tantas personas, incluso dentro de esta amada iglesia hoy en día? ¿Será que las buenas nuevas de Dios, que Dios nos da a cada uno de nosotros, no parecen ser tan buenas para otros, así como las buenas nuevas de la venida de Jesús no serán tan buenas nuevas para los que pidan a las rocas que caigan sobre ellos? Y acá yo quisiera aclarar algo. Pregunto a ustedes, ¿es algo equivocado basar la fe de uno en evidencias? Porque aquí estamos entrando en otro tema. La pregunta es, ¿por qué muchos no creen esto? Y no creen esto porque no lo ven en la vida diaria, no tienen evidencias de que esto puede ser posible, de que ahora Dios puede cambiar los caracteres de las personas. Y por eso pregunto, ¿será que es algo? Perdonen mis hermanos, veo que tenía mute recién. A ver, Heinkel, no sé si me estaban escuchando, necesito una respuesta media rápida. Sí, pastor, está bien, todo perfecto. ¿Has prendido tu micro? ¿No se cortó entonces? No, solo fue por unos segundos, pero está perfecto. Por muy poquito. De nuevo. Pastor, disculpe. Prende tu micro. Hola, sí. Hola, hola. Sí. Ahora sí.
Capaz que alguien me puso mute ahora porque yo no toqué nada. ¿Prosigo entonces? Sí, Hermanos pastor. queridos, ¿sí? Sí. Bien. Ok, entonces, ¿es algo equivocado basar la fe de uno en evidencias? ¿Qué tipo de fe quiere Dios que nosotros tengamos? ¿Fe ciega o fe basada en evidencias? Bueno, sin dudas que parece que se cae de maduro que la fe que Dios quiere que tengamos es fe basada en evidencias, pero dejemos que la hermana White lo pueda mencionar también, porque dicho sea de paso, esto que estoy diciendo está sacado de un texto del Camino a Cristo, de la página 105, donde la hermana White dice justamente eso. Dice, Dios nunca nos exige a ningún ser humano que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Nunca espera que tú creas algo sin darte evidencia previa antes. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, y ahora viene esta parte importante, Dios no ha quitado la posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Fíjense qué interesante la diferencia. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. No hay nada de malo entonces en usar las evidencias. Entonces ahora dime, otra pregunta hago. ¿Cuáles son las evidencias en tu vida, querido amigo, de que puedes vencer todo pecado? Seguramente has orado, seguramente has suplicado a Dios, seguramente has hecho muchas cosas y tristemente a veces te encuentras cometiendo una y otra vez los mismos pecados. Parece que esa evidencia no te ayuda mucho para poder creer. ¿Cuáles son, por otro lado, las evidencias que has visto en la vida de tu pastor de iglesia, sea quien sea, ¿no? Que puedas ver que tú puedes vencer todo pecado? ¿Cuáles son, voy un poco más allá, las evidencias de los héroes de la fe que aparecen en la Biblia, que puedes vencer todo pecado? Te has visto, evidentemente, como mencionaba antes, caer una y otra vez pidiendo perdón para volver a caer tristemente una y otra vez. Parece que esa es la realidad de todos nosotros. Entonces, ¿qué evidencia tienes en tu experiencia y en la experiencia de las personas que conoces para creer en lo que, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 6, dice, cuando dice el apóstol Juan, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, y luego sigue diciendo, pero me quiero centrar en esa parte, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el texto diga eso cuando tú no tienes evidencia de que eso parece ser posible? Es más, ¿cuáles son las evidencias que tienes para poder creer lo que también el mismo texto, pero 3 versículos más adelante, en el versículo 9 de 1 de Juan 3, dice, cuando dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios? Pues déjame decirte que lo más probable es que no las tengas, no tengas esa evidencia. Porque tu experiencia de lucha muestra que aunque hayas confesado tus pecados y Dios te haya perdonado, tarde o temprano has vuelto a caer, por lo menos en tu experiencia. Y si no en ese pecado justamente, por lo menos en otros pecados. Pero la Biblia no hace una selección de pecados y dice esto no pecarás más, esto vas a seguir pecando. No, la Biblia ahí es categórica cuando dice no pecar, cuando dice no, el que permanece en él no peca. ¿Cuál es la evidencia que nosotros tenemos ahora de que ese texto es real, de que ese texto dice la verdad? Entonces tú bien podrías decir, bueno, siendo de que no tengo evidencia de que es posible vencer el pecado, entonces no tengo por qué creer. Pero déjame preguntarte algo más. A ver, ¿cuáles son las evidencias que te da la Biblia de que Jesús nació de una virgen? Repito, ¿cuáles son las evidencias que te da la Biblia de que Jesús nació de una virgen? Y no solo lo que la Biblia dice. ¿Cuáles son las evidencias que tú tienes para poder creer en eso? ¿Tienes evidencias en tu vida que te indiquen que un niño puede nacer de una virgen? Quizás lo has visto. ¿Cuáles son las evidencias de que Jesús convirtió agua en vino? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las evidencias de que Jesús caminó sobre el agua? Y voy un poco más allá. ¿Cuáles son las evidencias de que Dios creó este mundo en 6 días y en el séptimo reposó?
Bueno, siendo de que no tienes evidencia de eso, porque por más que te esfuerces y trates de encontrar textos, esos textos que bien vas a poder encontrarlos y dicen la verdad, porque en la Biblia es verdad, pero no son la evidencia, por lo menos no desde el punto de vista de lo que implica la ciencia también. Siendo de que entonces no tienes evidencia de eso, pregunto, ¿estarías excusado delante de Dios para decir Jesús no nació de una virgen? Y Dios no creó este mundo en 6 días y el séptimo reposó. Por supuesto que no estarías excusado para decir una cosa semejante. Ahora la pregunta es, ¿por qué no? Porque está escrito que así fue. Y Dios espera que tú creas a su palabra. Pero ¿no era que mi fe debe estar basada en evidencia? Lo acabo de decir recién. Y te respondo, así es, por supuesto. Pero mi fe debe estar basada en evidencia. Pero fe y evidencia son dos cosas distintas. La Biblia dice que mi fe debe estar basada en la evidencia. Pero la evidencia no sustituye la fe. Dios me da evidencia de muchas cosas a fin de que en las otras donde parezco no tener evidencias, yo pueda creer, yo pueda dar ese paso de fe. Por ejemplo, Dios me da evidencia de su existencia, y no me voy a poner a hablar aquí cómo, porque estaría mucho más tiempo. Dicho sea de paso, es algo que a mí me ayudó a comprender que Dios existe. Yo hace unos 14 años era ateo, como quizás algunos de ustedes, si vio el testimonio de hace un par de semanas que mencionaron de Probadived, yo comentaba, pero Dios da evidencia de su existencia, Dios da evidencia de su poder obrando en el corazón del ser humano, de su amor, pero no me da una ecuación matemática para demostrarme cómo es que todo eso es posible. Ahí es donde Él espera que yo avance por fe. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11:3, que por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios, en otras palabras, nos da evidencias de que Él es el creador, de que Él puede quitar a alguien de las drogas y el vicio. Y eso sí yo lo he visto. Y eso sí muy probablemente muchos de ustedes lo han visto y hasta quizás ha sido su experiencia personal. Dios nos da evidencia de que Él está al control de las naciones y lo hace, por ejemplo, de forma particular y muy solemne a través de las profecías, que es la otra gran cosa que a mí me quitó del ateísmo. Bueno, fue Dios a través del creacionismo y a través de las profecías. Entonces, a través de las profecías nos da evidencia que al mismo tiempo puede ser confirmada en la historia. Dios entonces nos da evidencia de que está al control de nuestra vida si se lo permitimos. Y a través entonces de esa evidencia que Él nos da de muchas cosas, nos pide entonces que le creamos cuando Él nos dice que Él creó este mundo en 6 días y en el séptimo reposó, que Jesús nació de una virgen, que Jesús convirtió agua en vino, que Jesús caminó sobre las aguas, que Jesús resucitó personas, que fue resucitado Él mismo y que promete resucitarte si llegas a morir. No solemos ver a gente resucitar alrededor nuestro. Yo cuando voy caminando por la calle no pasa eso. Quizás hay un balacero y entonces alguien cae y cae muerto. Nunca me tocó ver una situación así, aunque lo veo en las noticias, pero no suelo ver a personas andar resucitando por ahí. ¿O sí? ¿Cuántas personas has visto resucitar para creer que Jesús puede resucitar personas? Y sin embargo, Dios espera que tú lo creas. ¿Te das cuenta? ¿A cuántas personas con un carácter perfecto has visto tú en tu vida? ¿A cuántas personas, repito, con un carácter perfecto tú has visto en tu vida? ¿Tú tienes un carácter perfecto? Y sin embargo, a pesar de todo, a pesar de que tú no lo has visto en tu propia vida ni en la vida aún de otros, Dios no espera que tu experiencia personal sea la regla para medir si algo es verdad o mentira. Eso es lo que te propone el diablo, especialmente con estos pensamientos postmodernos relativistas, donde todo depende de la persona, donde todo está centrado en el individuo, pero no es lo que la Biblia plantea. Pero si así no ocurriese, fíjate, cuando tú no ves estas cosas, no ves gente resucitar y estas cosas, incluso Dios espera que tú creas, de la misma forma pasa con todo lo demás, incluso con estas declaraciones que nosotros hemos leído. Dios no espera que creas o dejes de creer por lo que hayas visto en tu experiencia personal, insisto, sino que creas porque así lo dice Jehová. Y punto. Dios espera que lo creas
porque escrito está. Y punto. Ahora, Dios en su momento te mostrará esa evidencia que en este momento no la tienes, pero que en este momento no tengas una evidencia acerca de un punto particular, no significa que Dios no te ha dado suficiente evidencia para que en ese punto particular tú puedas avanzar por fe. La Biblia dice en Filipenses 4:13, ese texto poderosísimo y memorizadísimo por muchos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo implica creer de forma particular. Pero a nosotros como seres humanos, no nos convence porque permitimos que nuestra pobre experiencia humana sea la que decida. Aunque leemos que el texto claramente dice todo, y muchas veces tristemente interpretamos casi. Nosotros somos muy tercos muchas veces como seres humanos, y lo digo con todo respeto porque yo soy quizás el primero, muy probablemente. Pero cuando leemos un texto nos cuesta creer enormemente. Pero que nos cueste creer no significa que sea imposible, porque para Dios todo es posible. Incluso Dios te da el creer, así como el hacer, por su buena voluntad. Tú se lo tienes que pedir. Dios, ayúdame a creer en estas promesas, que cuando la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo interprete como diciendo, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Caemos muchas veces en el mismo error que muchos cristianos caen. Por ejemplo, miren este caso. Nosotros consideramos que ciertas personas se equivocan cuando dicen que Jesús no es Dios. Especialmente hay algunos grupos religiosos que dicen, no, Jesús no es Dios. Traducen interesantemente la palabra proskineo en el griego como rendir homenaje para algunas situaciones y adorar para otras. De esta forma, cada vez que el verbo proskineo se utiliza en relación a Jesús, lo traducen rendirle homenaje. Pero cada vez que el verbo se utiliza en relación al Padre, lo traducen adorarle. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto con el texto? Esa distinción entre rendir homenaje y adorarle no aparece en el texto, pero hay personas que hacen que aparezca en el texto, por lo menos a través de su interpretación, porque no encuentran ningún sentido a que Jesús sea Dios. Entonces, como ellos no entienden cómo es posible esto, deciden entonces reinterpretar las Escrituras. Y ahí es donde nosotros podemos correr peligro, porque eso tiene un nombre, y es justamente lo contrario de la exégesis. La exégesis significa extraer del texto, y voy a agregar aquí la verdad, aunque exégesis en sí significa extraer, en otras palabras. Pero eisegesis implica no extraer del texto, sino introducir en el texto nuestras ideas. No dejar que la Biblia nos hable a nuestra mente y que nuestra mente cambie, sino como no queremos que nuestra mente cambie, parece que la Biblia cambie. Entonces forzamos a que la Biblia diga algo que la Biblia realmente no dice. Así que, mis hermanos, hay que ser sincero y tener muchísimo cuidado. Hay que abordar el texto sin prejuicios, o por lo menos vaciarse de todo tipo de preconceptos que tengamos. Siempre abordaremos el texto con preconceptos, eso está claro, pero debo ser coherente con el texto. Cuando nosotros preferimos colocarnos como intérprete, estamos pecando, porque nosotros no somos profetas. Nosotros debemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Es el concepto de la sola escritura. Dejar que la escritura se interprete a sí misma. Si no lo hago, si dejo que yo mismo interprete las Escrituras, no dejo incluso que la hermana White me diga algo, porque para mí la hermana White no, prefiero las Escrituras, y como yo no las entiendo, las estoy torciendo, bueno, tristemente lo que estoy haciendo es confiar más en mí mismo que en la Biblia. Y Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y eso me implica a mí mismo. Si yo creo yo saber más que lo que el texto dice, si yo por todos los títulos eruditos que pueda llegar a tener y todos los doctorados que pueda llegar a tener en este mundo, me creo que porque soy intérprete moderno de la ley, eso me da derecho a colocarle el texto, cosas que el texto no dice, bueno, evidentemente que estoy en un serio peligro y hago peligrar a muchas personas, por lo menos las personas que me crean. Porque, insisto, la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y se aparta de Jehová. Yo deseo no apartarme de Jehová, dejar que el texto se interprete a sí mismo. Y si por alguna razón me estoy equivocando, dejar que Dios me corrija. Aquí es donde debo creer
claramente en Dios, en la palabra de Dios, no en el hombre. Si yo coloco, insisto, el foco en el hombre, en lo que al hombre le parece, en lo que el hombre debe hacer o entender, tristemente, créanme que seré chasqueado una y otra vez, y de acuerdo a lo que sabemos, tristemente me perderé también. El foco nunca debe estar en el hombre, sino en Dios, en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios puede hacer por y en mí. Dicho eso, espero que no haya dormido a nadie y que estén atentos. Esto es algo muy importante. Quisiera leer una cita de la hermana White. Se encuentra en Palabra, página 47 ahora. Ella dice, Cristo espera con un deseo anhelante, esta cita es muy conocida, Cristo desea, significa, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, aquí no hay grises, aquí es perfectamente reproducido en su pueblo. Entonces, vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Quién es el que, de acuerdo a este texto que acabamos de leer, reproduce el carácter de Jesús en nosotros? ¿Será que nosotros mismos podemos hacerlo? Otra cita de la hermana White responde a esta pregunta y dice, no, es Jesús, evidentemente, el que reproduce su carácter en nosotros. Así que cuando nosotros hablamos de si es posible para nosotros o no, deberíamos entender que nosotros no somos el foco está acá arriba. ¿Es posible para Dios o no es posible para Dios hacer que un ser humano tenga carácter perfecto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos en cuanto a este Dios todopoderoso que habla las Escrituras. Dice ella en el Ministerio de Curación, página 393. Al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. Está claro que si tú te focalizas en los defectos del otro, tristemente vas a tener los mismos o peores defectos. Pero el contrario, dice, por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, así que no hay ningún problema en hablar de estos temas, nos transformamos a su imagen. ¿Cómo entonces logramos tener un carácter perfecto? Dice aquí, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter. Así es como logramos tener una imagen de Jesús en nosotros. Mediante la contemplación del elevado ideal que Él puso ante nosotros, nos elevaremos a una atmósfera pura y santa, hasta la presencia de Dios. Impresionante cita. La Biblia dice en Hebreos 13, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y ahora viene el famoso versículo 21, os haga aptos, está hablando de este Dios todopoderoso, Él es el que os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él, no yo, Él en nosotros, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, ¿de qué se trata esto? No se trata de si yo lo puedo alcanzar o no. Se trata de que para el que cree todo le es posible, pero ¿quién es el que obra, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad? ¿Quién es el que nos hace apto para toda buena obra? Y obra tiene que ver con mandamientos, o sea que ¿quién es el que nos habilita a guardar los mandamientos? No intentar guardarlos, sino guardarlos realmente, de acuerdo a Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice los que intentan guardar, pero ¿quién es el que puede generar eso en nosotros? Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y leímos anteriormente la cita de la hermana White que dice que esto se logra mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter. Es como somos transformados a su imagen. Esta es una promesa maravillosa. ¿Cómo es posible que como iglesia, como cuerpo de Cristo, algo tan bello, tan sublime, tan buenas noticias, para muchos quizás no lo estén siendo y no logren percibir el enorme amor, misericordia y poder que proviene de Dios disponible para cada uno de nosotros, para hacernos aptos para cumplir con estas cosas? ¿O es que no queremos guardar los mandamientos, mis hermanos? ¿O es que no queremos que llegue el momento donde dejemos de estar pecando y pecando y pecando en este mundo? ¿O es que no queremos realmente contemplar el gozo de nuestro Señor? ¿O es que no queremos ver el rostro de Jesús?
el rostro que a Moisés no se le permitió ver, y el rostro que a muchos tampoco quizás se les permita ver, y que desearán que las piedras caigan sobre ellos, porque eso son terribles noticias, ver el rostro de Jesús. Pero para los que le aman, eso será algo sumamente maravilloso. Miren esta otra promesa que se encuentra en el deseado de toda la gente, página 625. La misma imagen de Dios ha de reproducirse en la humanidad. Repito, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Dime, amigo querido, hermano querido, ¿es tu honor el que está comprometido en la perfección de tu carácter? No. ¿Es tu honor el que está comprometido en la perfección de la iglesia, del pueblo de Cristo? No. El texto dice, es el honor de Dios, o sea, es algo mucho más elevado. O sea, esto no es poca cosa. Está en juego el honor de Dios, el honor de Cristo. ¿En qué cosa? En la perfección del carácter de su pueblo. Y si el texto es claro y lo dice así, ¿por qué yo lo terminaré torciendo? Porque yo no quiero quizás tener ese carácter, porque tendría que abandonar cosas en este mundo a las cuales me aferro en estos pecados acariciados. Mis hermanos, debemos ser sinceros con nosotros mismos. La pregunta es, ¿estas son buenas o malas noticias? La realidad es que en la teoría quizás muchos podemos decir que son buenas, pero en la práctica todo dependerá si tú crees que Dios tiene ese poder o no. Todo dependerá si tú crees. Entonces, ¿crees a esa promesa? Fíjate otro texto, otra gran y maravillosa promesa, en 1 Corintios 10:13, ese famoso texto donde Pablo dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es una promesa maravillosa. Dios no permitirá que tú seas tentado con algo que Él sabe que no estás preparado para resistir. Va a permitir realmente que tú seas tentado cuando tú estés preparado. Mientras tanto, no. Así que no hay excusa para el pecado. Muchas veces solemos decir, no, lo que pasa es que, y entonces tratamos de justificar nuestros pecados. La realidad es que nuestros pecados no implican una culpa de Dios. En absoluto, Dios no tiene la culpa. Así que si la culpa no es de Dios, y por supuesto que el diablo lleva su culpa, pero ¿quién es el culpable? Porque Dios no nos obliga a hacer nada y Satanás tampoco. Así que la culpa sigue siendo nuestra. Porque si no fuera nuestra, si es culpa de mi naturaleza, entonces ¿por qué hay que pedir perdón? ¿Yo por qué voy a pedir perdón por tener, por ejemplo, un león que mata a una cebra para comer? Lo hace instintivamente, lo hace guiándose por su naturaleza. ¿Debería pedir perdón? Pero, ¿y si él es inconsciente de lo que está sucediendo? Entonces, cuando nosotros tratamos de refugiarnos, de excusar nuestros pecados por causa de nuestra naturaleza, entonces decimos, no, por eso vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga. Primero es necesario que Dios transforme la naturaleza para dejar de pecar. Lo que estás diciendo entonces es una incoherencia, porque lo que estás diciendo es, pero entonces, ¿por qué había que preocuparse para pedir perdón de algo que tú no tienes la culpa de haber cometido? Porque sí es tu naturaleza. Ahora, si la Biblia a las desobediencias le llama pecado, significa que a pesar de tu naturaleza, Dios te concedió poder para poder pasar esa prueba. Así que nosotros deberíamos entender que esto es una cuestión de lógica pura. Dios, por supuesto que hay cosas que nosotros no conocemos de Dios, pero Dios es totalmente coherente con lo que nos pide, con lo que Él es, con lo que Él hace por nosotros. ¿Por qué entonces? Y ahí voy a culminar porque ya vamos, creo que 1 hora o algo por ahí. ¿Por qué crees tú, tan importante que Dios logre hacernos alcanzar la perfección de carácter? Este es un tema amplio. Podríamos hablar de un segundo tema, pero no puedo hacer esto en un segundo tema y prefiero entonces resumir esto. Pero ¿por qué te crees que yo puse énfasis en este punto de la perfección? ¿Por qué es tan importante, parece, que Dios logre alcanzar la perfección de carácter en el pueblo de Dios? Lo hemos leído recién en una cita. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. La pregunta es, ¿y por qué está comprometido la perfección de su pueblo? ¿Por qué es necesario que Dios haga un pueblo perfecto para que su honor sea elevado?
Bueno, porque la Biblia dice, mis hermanos, que ahora nosotros tenemos un intercesor que ustedes saben que es Cristo Jesús. Pero llegará el momento en donde se cumpla lo que se describe en Apocalipsis 22. En los versículos 10 y 11 de Apocalipsis 22 se nos dice, y me dijo, dice Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La pregunta es, ¿el tiempo de qué está cerca? Por supuesto, instintivamente casi pensamos nosotros, aunque no es instinto, rápidamente decimos de la segunda venida de Jesús. Sí, es perfecto, está bien. Pero hay algo que ocurre incluso antes de la segunda venida de Jesús, que está más cerca incluso que la segunda venida de Jesús. Y eso está en el versículo siguiente, en el versículo 11, donde se nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Elena de White explica esto solemnemente en El conflicto de los siglos, en las páginas 680, de la siguiente forma. Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección de Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamientos. Está colocando los mismos textos que ella colocó anteriormente en la página 98 del Deseado de todas las gentes. Y sigue diciendo en El conflicto de los siglos, para poder entender a qué se refiere con este texto de Apocalipsis 22:11. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás, continúa ella, no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Y ahora fíjense, Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Esta es la condición que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Repito, esta condición en la que se encontraba Jesús, en la que se encontró Jesús por toda su vida realmente, una condición donde él vencía todo pecado, y no porque él acudía a sus propios poderes, porque él como ser humano sería fácilmente vencido por Satanás, sino porque él se asió al Todopoderoso, al Eterno, a través del Espíritu Santo, tuvo poder para vencer toda tentación. Eso es lo que habíamos leído anteriormente. Y dice, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿De qué está hablando Apocalipsis 22:11? Mis hermanos queridos, llega el tiempo donde se acabó el tiempo. Llega el tiempo, como dice el versículo 10, donde ese tiempo se va a cumplir. ¿Qué tiempo? Es el tiempo del cierre del tiempo de gracia. Un momento donde ya nunca más Jesús seguirá intercediendo por cada uno de nosotros. Ese tiempo aún no ha llegado, porque de acuerdo a Apocalipsis 7, el pueblo de Dios aún no ha sido sellado, pero ese tiempo en breve llegará. Se están deteniendo los vientos, de acuerdo a lo que sabemos. Se están evitando las guerras, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Se está evitando una debacle mundial que nosotros no podemos siquiera imaginar, de acuerdo a lo que dice Elena de White en El conflicto de todos los siglos, lo terrible que será. Dios está evitando que todo eso ocurra para que su pueblo sea sellado. Pero llegará el día, como dice Elena de White, donde para poder subsistir después del cierre del tiempo de gracia, en lo que se conoce como el tiempo de angustia, deberemos tener un carácter perfecto a no pecar. Ese carácter perfecto se obtiene, de acuerdo a lo que hemos leído, mediante la contemplación del Hijo de Dios y mediante la fe en sus promesas. La fe es lo que me permite aferrarme a esas promesas y lograr que ellas sean efectivas en mi vida. Y sobre todo esto, quiero decir algo. Sobre todo esto que estoy mencionando, se me vienen algunas cosas que están pasando hoy en día. Hay personas que están esperando tristemente que venga la ley dominical para entonces comenzar a prepararse o a permitir que Dios transforme sus caracteres, digamos así. Pero quien haga eso, tristemente estará perdiendo su alma. Muchas personas miran para el Vaticano, miran para Estados Unidos, etc.
Es bueno que nosotros sepamos lo que está sucediendo. Pero no es allí donde deben colocar su foco, donde debemos colocar nuestro foco. Algunos excusan su comportamiento diciendo que como aún no tienen el sello de Dios, entonces siguen pecando. En otras palabras, dicen que recién tendremos el carácter perfecto, capaz de vencer el pecado por el poder de Dios, cuando seamos sellados. Pero nada más lejos de la realidad. Elena de White dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 196, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Entonces, ¿qué viene primero? Si yo no voy a recibir el sello de Dios mientras mi carácter tenga una mancha, ¿qué viene primero? Y evidentemente un carácter sin mancha, un carácter perfecto. El sello, a diferencia de lo que muchos piensan, el sello de Dios no nos hace perfectos. El sello es colocado cuando Dios haya alcanzado a hacernos perfectos. El sello es la promesa y también podríamos decir la tranquilidad que Dios da a sus criaturas inteligentes celestiales que están allí en el cielo, que quienes lo recibieron al sello de Dios no volverán a pecar. Repito, el sello de Dios no es una causa, sino el efecto, la consecuencia. Primero viene el carácter transformado en el corazón del ser humano, y entonces el ser humano es sellado. No es que venceremos el pecado porque seremos sellados, sino que seremos sellados porque hemos vencido el pecado. Cuando digo hemos, claramente, y vuelvo a repetir por las dudas, es en Cristo. Es Cristo realmente el que vence en nosotros, porque sin Él, como dice la Biblia en Juan 15, nada podemos hacer. En esencia, el sello, para que se entienda, es y disculpen la forma de graficarlo, podríamos decir es un trámite administrativo. No en vano Dios, también siendo gráfico, lo relacionó con un ángel, con un tintero de escribano en Ezequiel capítulo 9, en los versículos 2 y 3. El sello de Dios, podríamos decir, como lo es, que dicho sea de paso, está relacionado es el sábado. El sello de Dios es una firma espiritual, invisible para los seres humanos, pero dice Elena de White que no es invisible para los ángeles, que obviamente está representada por el sábado, que Dios coloca en la frente, o sea, en la mente, de sus hijos para reconocerlos como suyos y que enseña a todas sus criaturas inteligentes del universo que pueden estar tranquilos de que ninguno de los sellados pecará jamás y el mal no se volverá a levantar, pues Dios lo ha garantizado con su firma, ha dado su palabra y Dios no miente. Si alguno de los sellados, mis hermanos queridos, pecase, entonces la palabra de Dios sería echada por tierra, desacreditada, no se podría confiar en Dios y Satanás vencería. La hermana White menciona esto, es muy clara al decirlo, no voy a leer ahora las citas por un tema de tiempo. Como lo leí hace un momento, el honor de Dios está en juego. Dios no colocaría jamás su firma, o sea, su sello, sobre alguien que no tiene aún el carácter de Cristo y que por lo tanto podría pecar, dejando así en evidencia clara de que no se podría confiar en Dios, en su firma, en su palabra y en su nombre. Dios colocará su sello, o sea, su garantía, sobre los que cumplen las condiciones que permiten que Dios salga como garante. Siendo que el garante es Cristo, quien pagó por los pecados de ellos, Dios ahora entonces coloca sobre sus hijos un sello de autenticidad que los distingue de los falsos hijos, al evidenciarse en el tiempo de angustia de Jacob que lo que Dios hizo en la cruz, en el lugar santo y en el santísimo, que son esos tres lugares del santuario, por ellos y en ellos no es ficción, sino totalmente real. La purificación del carácter, la perfección completa, de acuerdo a lo que se nos dice. Este es el sello que los presentará ante el universo como sus hijos amados, en quien tiene complacencia. Si Dios no logra esto, mis hermanos queridos, entonces el gran conflicto estará perdido. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque justamente el honor de Dios y el honor de su Hijo están en juego. Como se darán cuenta, esto no se trata de si el ser humano puede o no puede alcanzar la perfección, sino si Dios puede o no puede hacer que el ser humano la alcance. El foco nunca está en nosotros, sino en Dios. ¿Es posible la perfección de tu carácter? Sí, es posible, pero solo si tú crees que eso es posible. Que Dios te bendiga, querido hermano, que Dios bendiga a cada uno de los que han estado escuchando y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Amén.
Pastor, hemos quedado completamente impactados por el mensaje. Las palabras han sido muy solemnes que usted ha predicado y estamos muy agradecidos al Señor. Y tenemos unos minutos para una breve sección de preguntas y respuestas. Ya han formulado preguntas y también han habido expresiones de gozo, pastor, aménes, alabado sea Dios, y muchas expresiones que solo confirman que el Espíritu Santo está trabajando por medio de este programa. La pregunta dice, ¿uno puede afirmar que es perfecto? ¿Esa es la pregunta? ¿Uno puede afirmar que es perfecto? Sí, pastor. Ok, no, o sea, poder puede, pero no debería. Elena de White dice que jamás deberíamos decir que nosotros somos perfectos. Que Dios nos haga perfectos, que Él conozca, no significa que nos ha dado la posibilidad de nosotros conocerlo. Dicho sea de paso, cuanto más yo estoy cerca de Jesús, parecería esto contradictorio, pero no lo es. Cuanto más cerca estoy de Jesús, cuanto más lo contemplo a Él, más pecaminoso me voy a sentir. Es más, en el tiempo de angustia, la angustia principal del pueblo de Dios va a ser porque creerá que quizás alguno de sus pecados no fue confesado y por lo tanto no fue completamente limpio de todos sus pecados. Entonces su carácter aún no es perfecto y entonces quizás puede llegar a perderse esa persona. Esa será la angustia de Jacob, la angustia que fue simbolizada por esa lucha de esa noche entre Jacob y el ángel de Jehová. Amén, pastor. Muchas gracias por su respuesta. Interesante pregunta. Lo felicitamos al que ha hecho su pregunta. Acaba la segunda pregunta que dice, ¿el creer en la perfección de carácter nos llevará a la justicia propia? ¿Cómo equilibrar las cosas? El creer en la perfección del carácter nos llevará a la justicia propia, o sea, a la verdadera justicia. Bueno, le repito, acá el participante Sí. ha puesto, el creer en la perfección de carácter nos llevará a la justicia propia, es decir, pues una justicia autosuficiente de mí, centrada en el yo. Entonces, ¿cómo equilibrar las cosas? Ok, no, la respuesta es no. Creer que esto es real, o sea, toda la predicación que yo hice es en base a lo que la Biblia y los textos de la hermana White dicen. Ahora, creer que esto es así no significa que la persona crea que es autosuficiente, porque entonces estaría cometiendo ese pecado que muchos cometemos cuando nos creemos autosuficientes y que está muy gráficamente presentado en la Biblia cuando Pedro le dijo, aunque todos te negaren, yo no te negaré, y tristemente lo negó y tuvo que salir afuera y llorar amargamente. La realidad es que, insisto con la primera pregunta que se hizo y con la respuesta que mencioné, cuanto más yo crea que Dios puede hacer estas cosas en mí, cuanto más yo contemple su verdadero carácter y le ruegue a Él por que me lo dé, yo más lejos voy a estar de creerme autosuficiente. Y mi justicia nunca va a ser mía. Acuérdense que la Biblia siempre habla de la justicia de Cristo, de la justificación por la fe, una fe que tampoco es meritoria, una fe que sencillamente es el instrumento que Dios te da para poder alcanzar aquello que Él ya te dio a través de su Hijo. En otras palabras, la justicia nunca es nuestra. Perdón que me voy a extender un poquito en algo, pero si ustedes recuerdan, en el libro de Génesis, cuando se describe a Adán y Eva, y dice que andaban desnudos y no se avergonzaban, la realidad es que no se avergonzaban porque si bien estaban desnudos, no lo estaban. ¿Cómo es posible? ¿Lo estaban o no lo estaban? Bueno, lo estaban tan desnudos como nosotros lo estamos debajo de esta ropa, pero en esencia no lo estaban porque, y Elena de White lo aclara, había un manto de luz que cubría a ellos y no se permitía ver su desnudez. O sea, estaban desnudos y no se avergonzaban porque ese manto de luz, que era la gloria de Dios que los cubría, es lo que les permitía poder estar delante de Dios sin avergonzarse. Una vez que ellos pecaron, perdieron esos mantos de justicia, que es la razón por la cual se avergonzaron delante de Dios y se quisieron ocultar. Y ahí es donde les vino
a la mente la posibilidad de tener justicia propia. Hicieron mantos de higuera para poder cubrir su desnudez. Y cuando hicieron mantos de higuera, Dios entonces empieza un diálogo con ellos y les muestra que esos mantos de higuera que representan las obras humanas, nada podrían hacer para ayudar el problema con el ser humano, a poder hacer que el ser humano sea perfecto nuevamente. Era necesario otra justicia, una justicia ajena, la justicia que habían perdido, pero que ahora Dios se las estaba concediendo a través de la vida de su Hijo. Y ahí es cuando en Génesis 3:21 dice que Dios, evidentemente tuvo que sacrificar animales, dice que les dio pieles de animales para vestirlos. O sea, sus mantos ahora eran con pieles de animales, que prefiguraban el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Evidentemente, entonces, es a través de Cristo y su justicia que nosotros podemos ser cubiertos de la desnudez de nuestro pecado delante de Dios. Gracias, pastor. Aquí comentan, según Génesis 6:9, Noé fue perfecto en su generación. No obstante, según Génesis 10:21, dice que él se embriagó. ¿Se puede ser perfecto y luego pecar? Bien. Hay que ver lo siguiente. Yo hablé hoy acerca de la perfección en diferentes esferas. Noé fue perfecto en su generación de acuerdo a la luz que tenía y de acuerdo a lo que sucedió. Pero ser perfecto no significa que tú no puedas pecar. Dios no te quita la posibilidad de pecar. Por ejemplo, Lucifer era perfecto y sin embargo pecó. He aquí el misterio de la iniquidad. Ok, pero después tenemos a Adán, que era perfecto y pecó. Eva era perfecta y pecó. ¿Cuántos otros pudieron haber sido perfectos en su momento, o por lo menos perfectos en el sentido de que en la esfera en la que estaban, de acuerdo a la luz que tenían, hacían la voluntad de Dios y tristemente después, porque se soltaron, dejaron de ser perfectos? Entonces aquí yo creo que calculo por dónde viene la pregunta. La pregunta es, si hay una generación que alcanzará la perfección, ¿cómo puede ser posible de que si ya tenemos evidencia en la Biblia de que algunas personas se los mencionan como siendo perfectos y después pecan, ¿no será que esta generación podrá pecar? Pero hay una diferencia muy grande. La diferencia está, insisto, el honor de Dios y el honor de Cristo están en juego. Entonces, Dios no va a sellar a un pueblo que tenga estas características de no ser perfecto en esta esfera, mucho mayor evidentemente en la que lo fue Noé, si ese pueblo no estaba aferrado a Dios. En otras palabras, Noé fue perfecto en su esfera de acuerdo a la luz que tenía, pero la luz que van a tener los que puedan contemplar a Jesús tal cual es Él, la luz que van a tener los depositarios de la lluvia tardía, va a ser tan grande que les va a permitir ver las cosas con unos ojos mucho más grandes, con mayor aumento que los que tuvo en ese contexto Noé, y entre algo sublime y algo terriblemente malo, ellos, por cuanto han decidido, por cuanto conocen, porque conocen a su maestro, conocen al deseado de todas las gentes, al que brilla entre 10.000, como van a ver ese contraste, ellos desearán lo otro y se aferrarán de tal forma que Dios les dará poder para vencer. Así que, y considerando que la Biblia nos promete que el mal no se levantará dos veces, evidentemente, por eso yo decía, ¿cuál es la evidencia que nosotros tenemos de los patriarcas de la fe? Y pregunté hoy, y obviamente estaba pensando en Noé, pero no solo Noé, en varios otros, de que Dios puede generar esto en una generación entera. La realidad es que no lo tenemos. Tenemos una sola evidencia, podríamos incluir una segunda, quizás Enoc, pero tenemos una sola con certeza, y esa es Jesús. Jesús es el ejemplo de cada uno de nosotros, y es a Él a quien tenemos que mirar. No tenemos que mirar a Noé, sino tenemos que mirar a Jesús. Ok, gracias, pastor. Acá también tenemos una preguntita en el chat, que ya es nuestra última pregunta. ¿El sello de Dios también puede estar dándose ahora mediante la lluvia temprana? Según Efesios 1, 13, 14. Ok. Supongo que habla acerca de que fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Bueno, hay un texto de Ellen White, perdón porque a veces tengo que recurrir bastante a Ellen White, pero creo que no debería haber problema.
Hay un texto de Ellen White donde se le muestra a un esposo que perdió a su esposa, y su esposa dejó a unos niñitos sin mamá, y el esposo se tuvo que encargar de sus pequeños hijitos, algo muy terrible, si uno se imagina que le pasaría a cualquiera de nosotros, y sin duda que el esposo y quizás sus hijitos estaban tristes, pero aparte de la tristeza, había algo en la mente del esposo, por lo que dice esta carta de Ellen White, que ahora voy a mencionar lo que dice, donde ella dice que parece que había cierta preocupación en la mente del esposo sobre si su esposa sería salva. Entonces, en la carta, ella escribe que se le mostró en visión que le tenía que escribir a ese hombre y decirle: su esposa ha sido sellada y se levantará para estar con los 144.000. No era de los 144.000, pero sí iba a estar con los, en eso que conocemos como la resurrección especial. ¿Por qué digo esto? Porque interesantemente ahí se dice que ella fue sellada. Y eso significa, y eso pasó hace tiempo. Así que puede ser que una persona muera y muera sellada. Yo creo que la respuesta es sí. Ahora, hay una diferencia en morir sellado y en ser sellado mientras uno está vivo. Ahí está la gran diferencia. Una cosa es pasar por el juicio de los muertos y que tu nombre sea, al lado de tu nombre, en el libro de la vida se escriba perdonado, como dice Elena de White, que va a suceder con los que serán salvos, y otra es que el juicio ocurra mientras tú estás vivo. Si el juicio ocurre mientras tú estás vivo, que es lo que se conoce como el juicio de los vivos, entonces evidentemente esa persona que fue sellada, yo no sé, capaz que de todas formas pueden ocurrir algunas cosas, pero esa persona que fue sellada, por lo que el texto muestra, esa persona, bueno, obviamente que será salva y todo lo demás, pero la cuestión es, ¿puede uno ser sellado antes? Sí. Pero el foco en Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3, no está en si uno pudo haber sido sellado antes. Está en qué va a pasar cuando comienza el juicio de los vivos, empiezan a pasar cada uno de los casos, de acuerdo a Ezequiel capítulo 9, que yo cité hoy, versículos 9, versículo 1 en adelante, donde comienza por los de Jerusalén, por los de su casa. Eso implica los que más conocimiento de la ley de Dios tienen, eso implica nosotros pastores, etc. Bueno, laicos que puedan tener quizás más conocimiento que los pastores, como sea, ahí están representados por los sacerdotes, por los levitas también. Cuando ocurra eso, cuando ocurra el sellamiento, ¿qué es lo que sucederá? El texto es muy claro en que está hablando de ese contexto, no está hablando de un contexto previo. Así que en ese contexto, el sellamiento implicará que el que reciba el sello habrá recibido la lluvia tardía, habrá recibido el Espíritu Santo, y es diferente de los que recibieron el Espíritu Santo anteriormente, porque, insisto, los que recibieron anteriormente el Espíritu Santo, incluso por lo que habla Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, están en un contexto de la lluvia temprana, del día del Pentecostés, y el derramamiento del Espíritu Santo que a partir de ese día fue cayendo en la iglesia hasta que cesó. Pero no es el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía, que Elena de White dice que será en una magnitud mucho mayor, y que la lluvia temprana es como si fuera una muestra de lo que Dios va a hacer en el tiempo del fin. Yo creo en ese sentido entonces que, considerando que aún el Espíritu Santo no cayó plenamente, porque entendamos que si hablamos de que cayó, hay un libro de Ron Duffield llamado El regreso o el retorno de la lluvia tardía, que explica muy bien que el Espíritu Santo sí comenzó a caer hasta que fue frenado, pero ese es otro tema. La cuestión es que como fue frenado y justamente no volvió a caer, y lo estamos esperando, eso significa que si todavía no volvió a caer, entonces todavía las personas no fueron selladas. Por otro lado, y por último, quiero mencionar que en ese contexto del sello de Dios hay que entender que también aparece claramente la marca de la bestia, que es, en este caso, será el domingo, todavía no lo es. Pero para que se le dé a elegir a las personas el sello de Dios o la marca de la bestia, tiene que estar vigente también la marca de la bestia. Y aunque el domingo existe, el domingo de forma obligatoria, esa ley dominical todavía no ha sido puesta en vigencia. Cuando sea puesta en vigencia, entonces se empieza a predicar, o sea, el Espíritu Santo ya estará cayendo y siga cayendo, y se esté predicando a todo el mundo y todo lo demás. Y entonces cada persona habrá decidido su destino eterno, entonces Dios
soltará los vientos y permitirá hacer aquello que hasta el momento no le ha permitido a Satanás. Amén. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos va a proteger siempre. Amén. Pastor, no hay duda de que ese tiempo, ya lo estamos viendo, estamos percibiendo la manifestación del Espíritu Santo. Dios ha sido honrado y hay muchas preguntas, hay comentarios muy bonitos, pero no vamos a poder contestar todo por el espacio, por el tiempo, y tenemos que concluir esta sección de preguntas y respuestas, pero muchas gracias, Pastor. Gracias de verdad por el mensaje. Hemos sentido la voz de Dios hablándonos con este tema tan importante. Reciba los saludos cordiales desde Perú y también desde toda la hermandad adventista acá hispanohablante que está conectada. Sabemos que hay conexión de diferentes países, así que Dios los bendiga nuevamente, Pastor, y también bendiga su hogar. Amén. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme también. Muchas gracias, Pastor, por habernos aceptado nuestra invitación. Y también a todos nuestros participantes, les agradecemos a todos los que han estado presentes desde principio a fin. Muchas gracias a todos por su presencia, nos honran, realmente somos una familia aquí. Y quiero invitarlos para la siguiente semana, que tenemos de título Jesús, Dios hecho hombre, con un orador internacional. Así que, mis queridos hermanos, tenemos acá un invitado muy especial, así que no hay que perderlo, sino que hay que invitar a nuestros amigos para que también estén presentes con nosotros. Quedamos despedidos de este programa, mis queridos hermanos, pero no de la presencia de Dios. Buenas noches y muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Chao, Pastor Añasco, un abrazo desde Brasil. Muchas gracias, mi hermana. Vamos a estar orando por usted siempre. A mis pies, a mis